Pues bien, empezando con adelanto la conferencia inaugural. A continuación va a intervenir don José Antonio Gonzalo Angulo, catedrático de la Universidad Alcalá de Henares y miembro del Banking Stakeholder Group del European Banking Authority. Nos va a hablar de la metodología de las pruebas de esfuerzo bancarias, llamado Stress Test, concretamente para este año 2014. José Antonio, tiene la palabra. Pues gracias. Buenos días. El hecho de que yo no lo vea no quiere decir que no se vea. La verdad es que no he preparado, no me pareció oportuno, porque estas cosas ya están preparadas, hacer una presentación ad hoc para esta pequeña conferencia. Entonces lo que he hecho es, he utilizado material que existía en la EBA, en la Autoridad Bancaria Europea, y he mezclado 2 o 3 presentaciones, sobre todo para resumir muy brevemente cuáles son las características y la metodología de los stress test, de las pruebas de esfuerzo de la banca, que aunque mejoran alguna de las existentes anteriormente, concretamente la que se hizo en los años 11, en el 2011, tiene prácticamente las mismas características. Si en algún momento aparece algún aviso por ahí, pues que alguien me lo diga para quitarlo. Y entonces lo que he hecho sencillamente es mezclar. Algunas están en inglés, como es lógico, pero tampoco contienen tanta información, si flujogramas o datos que se pueden entender bastante bien, para intentar ver qué es y para qué puede servir esto de las pruebas de esfuerzo como un ejercicio de catarsis colectiva del sistema bancario europeo. Esto de las pruebas de esfuerzo, quiero recordar, aunque probablemente muchos ya lo sepan, fue un invento norteamericano allá por el año 2009. La Reserva Federal lo que hizo, lo que pretendía era: vamos a ver cómo está nuestro sistema bancario en Estados Unidos, para tratar de dar orientaciones al supervisor de por dónde debía ir la actuación supervisora sobre la banca, ¿no? Y entonces a ellos en el año 2009 la verdad es que les salió bastante bien, porque detectaron una serie de bancos con problemas y lo que hicieron fue forzar la supervisión en esos bancos. Y el ejercicio pues fue bastante satisfactorio. Así que en el caso de Europa pues se hizo lo mismo, se traspasó lo mismo, se hizo lo mismo, y se hizo una primera prueba que todo el mundo recordará en el año 11, salió en el año 12. Lo único que sucede es que las condiciones que tenemos en Europa para que estas cosas tengan éxito son muy diferentes. En Estados Unidos el regulador y el supervisor fundamentalmente es uno, la Reserva Federal. Aquí todo se deriva de la interacción que tenga en su momento el Banco Central Europeo, ahora el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, con las autoridades competentes, con los supervisores locales, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar continuamente viendo que muchas de las cosas que se podrían hacer, que se podrían concluir, etcétera, primero se extienden tanto al Banco Central Europeo, porque va a tener competencia en supervisión a partir de ya, del mes que viene, y también se extienden a los supervisores locales, pues al Banco de España o a la autoridad competente que corresponda en otro país, para que se oriente respecto a qué acciones tiene que tomar, cómo tiene que hacer la supervisión, cómo tiene que hacer la inspección o lo que sea. Este es el asunto. De ahí entonces que aquí en Europa puede ser un poco más complicado sacarle rentabilidad a los test de estrés, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una prueba de esfuerzo de este tipo? Pues fundamentalmente ver la fortaleza, ¿verdad?, de la estructura del banco. La fortaleza representada únicamente por un parámetro que es la resistencia del capital que tiene en un momento de adversidad o en un periodo de adversidad al descenso. Cuando en la adversidad los bancos pierden,
y lo que pierden, lógicamente, se traduce en disminuciones del patrimonio neto, ya sea porque tienen menos resultados o ya sea porque tienen menos de otros componentes del patrimonio neto, del Other Comprehensive Income, porque una parte de las ganancias, lógicamente, o de las pérdidas, se apunta en los ajustes de valor, que llamaríamos aquí, ¿no? Lo interesante de esto es que las pruebas se hacen igual en todos los sitios, son comparables, por tanto, las salidas van a ser comparables. Ya veréis que esto se puede matizar en cualquier caso. Que supone una coordinación mayor, se va aprendiendo, la verdad es que se va aprendiendo. Cuando se hicieron las anteriores pruebas de esfuerzo, ya he dicho que solo estaba el Banco Central Europeo, que por decirlo de alguna manera es el que ejecuta la política bancaria, y ahora también está, junto con las autoridades competentes locales, la EBA, que se puso en funcionamiento pues por entonces, más o menos, y lo que hace es fundamentalmente dictar las medidas regulatorias. La Autoridad Bancaria Europea, que reside en Londres, lo que hace es regulación, fundamentalmente. Es decir, pues regula, por ejemplo, cómo van a hacerse los stress test, pero también regula cómo aplicar Basilea, de acuerdo, en todos los extremos que cubre Basilea, o cómo regular las situaciones de recuperación, resolución de los bancos cuando van mal, que es lo que se hace con ellos. Bueno, entonces ahora tenemos en Europa un escenario un poco más completo, ya más parecido a otros sistemas, y además con una idea bastante implantada ya de que tiene que haber un mecanismo de supervisión único, que ya digo, empezará a funcionar pues el mes que viene, pero vamos, estará funcionando en cualquier caso para el año que viene sin ningún problema. Esto es entonces la forma en que tenemos que ver para qué valen estos test de estrés. Como visión general, esta transparencia yo creo que deja ver bastante claro quién hace qué y para qué. Fundamentalmente hay unas herramientas, las herramientas, como veréis, es las tripas del stress test, que fundamentalmente están reguladas, hechas, diseñadas por la EBA. El ejercicio es transparente por la sencilla razón de que los participantes van a dar información pública, ya veréis cómo, y además se coopera entre las autoridades. Ya ver, el papel que tienen las autoridades locales es bastante grande. Veremos cada una de estas cosas, y lo que también hay que decir es que no es un ejercicio hecho desde fuera, es decir, es el banco, esto ya lo veréis, es el banco el que rellena los formatos de información, hace como una especie, se mandan unos formatos por parte de la EBA y del Banco Central Europeo, los bancos los rellenan, los procesa el Banco Central Europeo, se los vuelve a mandar a los bancos, hay un proceso de diálogo, y lo que va a salir ahora cuando el día 26, o sea, el domingo que viene, salgan los resultados de los test de estrés, cada uno de los bancos ya lo va a saber. ¿De acuerdo? Entonces, para los bancos no va a haber ninguna sorpresa. Habrá sorpresa pues para el mercado, para el público, para los analistas, pero no para los bancos, porque llevan un mes yendo todos allí a Frankfurt a discutir qué es lo que pasa con sus datos, dónde están los problemas, qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal. Ese es, entonces, en este diálogo continuo es la clave en la que se tiene que entender los test de estrés, ¿no? En realidad, el test de estrés, por tanto, como veis, no es una medida de nada. Es un poco, los profesores de contabilidad probablemente lo compararíamos a lo que es la medida de los costes de producción. Los costes de producción no son una medida en las empresas de nada, en principio, sino que sirven para orientar la práctica, para ver lo que se ha hecho bien, para ver lo que se ha hecho mal, para compararlo con los estándares, para ver la evolución histórica, pero la cifra del coste en sí no da más información que la que uno le quiera sacar utilizándola, ¿no? Quiero recordar, esto también quería recordarlo, que no tiene nada que ver con los test de estrés, que estamos en un aula dedicada
a un antiguo profesor de costes de ICADE, que fue compañero mío hace muchos años ya, que es Julio García por la Vieja. Y justo viniendo me he acordado, y por esto lo de la similitud con los costes, porque Julio era profesor de costes y de control de gestión, y lo ha sido hasta hace poco tiempo. Todavía vive, está vivito y coleando, es un buen profesional y un auditor, pero está ya jubilado de las labores docentes, ¿no? ¿De qué situación partimos? Porque la idea de los test de estrés es una idea vieja basada en símiles físicos. En realidad, si yo tengo un material y quiero comprobar su resistencia, pues lo que hago es aplicarle fuerza, ¿no es eso? Esto es lo que se hace, esto es lo que hacen los ingenieros, ¿verdad?, cuando quieren probar la resistencia de una estructura. Esto es exactamente igual. ¿Sobre qué materia prima se trabaja? Pues sobre la materia prima de los balances de situación del año 2013. Es decir, los bancos tuvieron que remitir los balances de 2013 y luego se hizo la metodología. La metodología se diseñó en el mes de abril, más o menos, aunque probablemente se empezara a diseñar antes. Empezamos a conocer cómo era en el mes de abril de este año, por lo tanto, después de que los bancos ya hubieran mandado a las autoridades competentes sus resultados del año 2013. Se parte del balance de 2013, se aplica una metodología de, bueno, y si las cosas van de esta manera, y si van peor, y si van todavía peor, ¿qué pasa? Y entonces se ve cómo evoluciona el balance en 3 años. Y se toman 3 medidas. Final de 2014, es decir, qué es lo que podría pasar si se cumplieran las expectativas buenas, malas o peores, final del 14, final del 15 y final del 16. Esta vez se han atrevido a hacerlo por 3 años, en la vez anterior solamente se hicieron por 2 años. ¿Y cómo estaban las cosas en ese momento? Porque lo que al final se mide fundamentalmente es la evolución del patrimonio neto, pero bueno, por supuesto del patrimonio neto regulatorio, es decir, del capital que denominamos Tier 1 o CET1, ¿no? Es decir, el capital que es de mayor calidad dentro del banco. Habrá otros capitales que se pueden aplicar, luego lo veremos, pero fundamentalmente es el Tier 1 el que se va a medir y, por tanto, también el porcentaje que se supone sobre los activos ponderados por el riesgo. La idea es que en el escenario base puedan los bancos superar el 8%, que es el punto de referencia de Basilea, y en el peor escenario que no bajen del 5,5%. Digo, capital, ¿no?, Tier 1 sobre activos ponderados por el riesgo, la ratio de capital de toda la vida, ¿no? Esta es la idea. Si superan el 8% y el 5%, pues habrán superado en cada uno de los 2 escenarios. Se puede superar en uno sí y en otro no, en los 2, o puede no superarse en ninguno de los 2, por supuesto. ¿Cuál era la situación de partida? Porque esto nos va a dar una idea. En los periódicos ha aparecido, bueno, no va a haber sorpresas, etcétera. Bueno, pero no va a haber sorpresas porque probablemente ya en diciembre del 2013 no había muchas sorpresas. Yo tengo aquí, y creo que está aquí puesto, la evolución del Tier 1, que está en este gráfico de abajo a la izquierda. En diciembre de 2013, el Tier 1, el ratio Tier 1, el ratio de nivel 1, superaba el 13%. Bueno, no está mal, ¿no? Y otras situaciones que no se van a medir exactamente aquí, pues podían ser más preocupantes. Lo que quiero decir es que también aquí hay un efecto de fijación, porque si nos fijamos en el Tier 1, en el ratio de capital, pues al final lo que puede ser es que no nos fijemos en otras cosas más importantes. Como sabéis, Basilea hace hincapié para la regulación de los bancos en 3 aspectos. Antes era 1, solo la ratio de capital, ahora son 3. La ratio de capital, la ratio de liquidez y la ratio de endeudamiento. Por ejemplo, si nos hubiéramos fijado en la ratio de endeudamiento, los bancos europeos están terriblemente endeudados. ¿De acuerdo? Pero eso no se va a tocar.
Solo vamos a ver si el patrimonio neto o el capital regulatorio resisten, que es, en cualquier caso, y eso quiero remarcarlo mucho, una parte del problema. Las otras partes del problema no se van a tratar. Fijaos bien, según los datos que yo tengo, la ratio de deuda a recursos propios a 31 de diciembre era 16 veces. ¿De acuerdo? 16 veces. Es decir, los bancos el promedio de los bancos en Europa es que por cada euro de capitales, de patrimonio, tuvieran 16 euros de deuda. Los bancos europeos están tremendamente endeudados y esto no va a ser objeto de tratamiento especial, ¿de acuerdo? No me meto en la liquidez porque parece ser que ahí es donde puede actuar mucho más el Banco Central Europeo y se podría salvar a corto plazo. Ahora, el endeudamiento no se puede salvar a corto plazo, ahí hay problemas. En todo caso, también es cierto que el endeudamiento aumenta. Ahí, en ese gráfico, si lo he sacado fundamentalmente, si he extractado esto, es para que veáis un efecto bastante interesante, que es el uso de instrumentos que pueden convertirse en capital tier 1. Es decir, por los famosos cocos, ¿no? Los convertibles contingentes, ¿no? Convertible contingent bond, ¿no? O sea, los bonos que en principio se contabilizan como deuda, pero son híbridos. En el caso de que el tier 1, el ratio de capital, baje por debajo de del límite que se haya establecido, automáticamente se convierten en capital. Con lo cual, esto también explícitamente se incorpora en el análisis. Cuando un banco baja del 5,5%, por ejemplo, automáticamente los cálculos de los test de estrés incorporan todos los cocos incorporables al capital, digamos, de calidad, ¿no? Al capital preferente. Lo cual quiere decir que, y esta es la única flexibilidad que se le permite al modelo, que como decía algún analista, que los bancos se han puesto a la venta antes de hacerles la herida. Las emisiones que hay ahí de cocos son tremendas para el año pasado, para el 2013, y mucho más tremendas para este año. Quiere decir que de alguna manera se están cubriendo para que no haya ningún problema, no de cara a los test de estrés, no, de cara a la actuación supervisora, evidentemente. Los test de estrés será un extremo más de los que tengan que ver, ¿no? Fijaos que el primer trimestre del 2014, 73.000 millones de cocos en el sistema bancario europeo. Y para finales del 2014 se prevé 100.000 millones de emisiones de contingentes convertibles, ¿no? Ahí tenéis este gráfico de aquí abajo a la derecha, es bastante significativo, ¿no? Es decir, no sé si nos estaremos metiendo en problemas en cualquier caso, pero bueno, veis que los bancos se comportan de una manera bastante racional, ¿no? ¿A qué bancos se aplican los test de estrés? Pues aquí pone que como mínimo el 50% es bastante más. Al final los bancos, los 124 bancos estos a los que se aplica son bastante más del 50%, pueden llegar al 80% del total en tamaño del total de la Unión Europea, y españoles son 16. Es posible que si ahora contamos, como algunos se ha podido juntar con algunos, otros sean menos, pero bueno, en principio 16 entidades. De lo que se trata también es de hacer la proyección de estados financieros, que es de lo que se trata, fundamentalmente, al máximo nivel de consolidación, utilizando las cifras del año 2013. Y ya he dicho que los escenarios, pues para ver lo que pasa en 3 años, al objeto de poder ver cómo van a estar a final del periodo. Observar que esto de alargar el periodo puede ser bueno, se dice, bueno, pues ya tenemos 3 años, pero es bastante malo desde el punto de vista de la gestión. ¿Por qué? Porque como a los bancos no se les deja, cuando se hace el ejercicio,
tomar ninguna medida, es decir, la política que tienen, la estructura de los activos y la estructura de los pasivos se mantiene, lo único que varía es su tamaño por las pérdidas, ¿de acuerdo? O por las ganancias, pero la estructura se mantiene. En el fondo, el análisis no va a reflejar ninguna estrategia que pudiera tener el banco para mejorar su posición. Luego, un banco que en el año 14 salga mal, lo lógico es que en el 15 salga peor y el 16 todavía peor. Y al contrario, esto siempre pasa cuando uno proyecta, ¿de acuerdo? Un banco que en el 14 salga bien, en el 15 saldrá mejor y en el 16 normalmente saldrá mejor. Así que cuanto más largo sea el periodo, menos fiable es el resultado. Por eso que no se piense que lo de los 3 años, claro, las cifras proyectadas a 3 años tienen bastante poca fiabilidad. Sobre todo cuando no se deja introducir ningún tipo de variable de estrategia de gestión del banco, ¿no? Bien, hemos dicho que se hacía además para 2 escenarios. Un escenario base, donde las cosas se desarrollan como en principio ahora mismo es la tendencia, y un escenario, digamos, empeorado, un escenario adverso. Los datos generales, porque luego esto puede variar por países, etcétera, los tenéis ahí. Si hubiéramos hecho esto en lugar de hacerlo el Consejo de Riesgo Sistémico Europeo a principio de año, lo hubiera hecho ahora, quizá no hubiera sido tan optimista. En fin, porque ahora las cosas en el sistema van un poquito peor y la evolución de los tipos de interés y alguna cosa pues ha variado bastante. Pero ahí tenéis, en cualquier caso, para ese momento parecía realista. Ahí tenéis lo que se hizo en el año 2011 y lo que se hizo en el año 2014. Evidentemente esto es un resumen. Son muchísimos datos los que se toman para el año 2014, pero esto es un resumen de todo el escenario tal y como se plantea en Europa. Fijaos, por ejemplo, que el crecimiento base para los 3 años es 5,3%, el crecimiento del Producto Interior Bruto es el 5,3% y en el peor escenario pues un 2,1%, lo cual da un rango de variación en total pues de un 7,1%, como veis, ¿no? Las tasas de empleo, esto puede ser bastante realista, pues 10,1 de evolución de base al final, 13 como escenario peor. Los precios de los activos, que son bastante interesantes porque se tiene en cuenta el riesgo de mercado para ver cómo van a evolucionar todos los activos valorados a valor razonable en los balances de situación, pues tienen un rango de variación del 19,2%. La subida de los precios de las viviendas, que también es importante porque hacen de garantía de operaciones bancarias, pues una subida del 7,4 o una bajada del 16,2. Bueno, como veis, son cifras bastante prudentes. Y por último, los diferenciales de tipo de interés, pues ahí tenéis 80 o 110%, que en cualquier caso se adaptan más, al menos se han aquilatado bastante más que lo que se hizo en el año 2011. Es decir, que vamos sabiendo cómo aplicar todas estas cosas. Ya digo que esto no representa la situación española, representa la situación europea y luego, si es necesario, para España habrá unos escenarios particulares para cada uno de esos parámetros que hemos dicho, ¿no? Lo que es el capital Tier 1, pues ya sabéis lo que son los convertibles contingent, pues ya lo he dicho, que pueden servir como colchón, pero es lo único que va a servir como colchón. ¿De acuerdo? Es decir, que el banco, si un banco tenía previsto en el mes de junio de este año fusionarse con otro, esto no se toma en cuenta aquí. Si estaban los dos en la muestra, se tratarán los dos. Claro, esto es un error en principio, porque si se juntan, lógicamente la estrategia común va a hacer que no se parezca mucho lo que van a hacer en el futuro a lo que hacían en el pasado, pero son las reglas del juego, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, para que las propias instituciones no trataran de hacer trampas en el solitario. Bueno, ahí tenéis lo del 8 y el 5,5%, y aquí me meto ya con un aspecto que antes os decía. ¿Y las autoridades competentes de cada país pueden variar esto? Sí. Ellos pueden hacer test adicionales. Por ejemplo, un país podía poner no al 8% el requerimiento de capital, sino al 9 o al 10%.
y no al 5,5%, sino al 6 o al 7%. Lo podría hacer, sí. Pero eso sí, entonces lo que tiene que hacer es dar luego los resultados con estos parámetros y aparte, pro memoria, dar los resultados que saldrían según los nuevos parámetros que él quiere, porque le interesa hacer reflejar en su propia economía. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que hace es que, al menos en ese nivel de las proyecciones comunes, todas sean comparables, ¿verdad? Este es el asunto. Las suposiciones, pues ya habéis visto, crecimiento cero. Crecimiento cero quiere decir crecimiento externo cero, porque los balances, como van a tener pérdidas o van a tener ganancias, van a ir creciendo pero endógenamente, o decreciendo pero endógenamente. Y no se puede hacer nada por mejorar la política del banco. Por ejemplo, no se puede trabajar con activos que hayan tenido problemas de incumplimiento, ¿no? Y por tanto, el mix, o sea, la mezcla que se hace en los balances, tanto en los activos como en los pasivos, pues va a continuar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a meternos un poco en harina. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues no se han puesto todos los riesgos en juego, se han puesto unos riesgos en juego. Concretamente, para el análisis común, las autoridades competentes pueden hacer alguna cosa más y meterse con algún problema que tengan ellos mismos, pero para el análisis común, los riesgos que se toman son esos 6 que tenéis ahí. Esos son riesgos, bueno, llamarlo como queráis, son los parámetros que se van a tener en cuenta. Es decir, riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Riesgo de mercado, riesgo soberano, que puede ser de crédito o de mercado, dependiendo de donde esté, luego hablaremos un poquito de eso, los riesgos de titulización y retitulización, y luego, por último, claro, es importante ver qué es lo que va a pasar con los tipos de interés, porque los bancos juegan, tanto en el activo como en el pasivo, con tipos de interés de cuyos diferenciales salen sus resultados, ¿no? Aparte de alguna otra cosa. Pero el margen de intermediación está determinado por el coste de la financiación y por el coste de la, es decir, por lo que pagan a los clientes y por lo que cobran a los depositantes, perdón, y lo que cobran a los clientes. Como digo, cada uno de estos tratamientos es un tratamiento estadísticamente muy aquilatado, muy delimitado, y también esto es importante. Aquí los bancos se pueden enfrentar de diferente manera. Algunos bancos tienen modelos internos de gestión. Si el banco tiene un modelo interno de gestión, un modelo interno de riesgo, un modelo interno de tratamiento, por ejemplo, en base a o con base en el VaR, de tratar el riesgo de mercado, pues lo utiliza para el stress test. Si no es así, pues se utiliza una metodología estándar de evolución. La metodología estándar está basada en el pasado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de, ya veremos, en el caso de los riesgos de mercado, pues se toma la desviación típica de las variaciones de los últimos 2 o 3 años, dependiendo de qué escenario, y se aplican como posibles pérdidas para hacer el test de esfuerzo, ¿no? Muy rápidamente podemos ir viendo cómo se tratan algunos de estos riesgos. El riesgo de crédito, que podría ser el más importante con el riesgo de mercado, lo que se hace, como se ve ahí, es, bueno, prácticamente todas las partidas pueden tener un riesgo de crédito, aunque es cierto que si se gestionan como inversiones donde lo importante es el precio, pues probablemente puede estar el riesgo de crédito y el riesgo de mercado de alguna manera solapados, ¿no? Entonces, lo que se hace es, con estas proyecciones, tanto en uno como en otro, suponer pérdidas por riesgo de crédito en cada una de las partidas que puedan tener esos riesgos de crédito. Lo mismo se hace con los riesgos de mercado. Y ahí sí es importante decir que la metodología común será para los que no utilicen sistemas internos de gestión del riesgo. Y cuando se utilizan sistemas internos de gestión del riesgo, los bancos han tenido que justificar frente al Banco Central Europeo cómo han aplicado
la metodología que se desprende de esos sistemas internos de gestión del riesgo, ya sea de crédito, ya sea de mercado, para sacar los resultados que han hecho constar en las plantillas que han mandado al Banco Central Europeo. Es decir, que aquí la justificación del banco es muy importante porque, claro, los riesgos, los modelos internos tienen justificación en tanto que el banco los utiliza y, por tanto, los debe justificar. Entonces, veis aquí que la subjetividad puede ser importante, pero también, y aquí sí es posible que el ejercicio no sea tan común, pero también es cierto que si un banco tiene modelos de gestión interna, tanto del riesgo de crédito como del riesgo de mercado, y los viene aplicando, pues lo lógico es que se sigan aplicando en el futuro. Lo que no le dejan es cambiarlo. ¿De acuerdo? Es decir, que si utiliza de una manera determinada el VaR, pues va a tener que seguir utilizando de esa manera determinada el VaR. Y no va a poder decir, bueno, pues en el año 2015, como me va peor, voy a modificar el VaR para que me dé menos pérdidas. No. ¿De acuerdo? Eso es lo que no se puede hacer. Luego, el problema más importante puede venir por el riesgo soberano. ¿Por qué? Porque el riesgo soberano, de una parte, se proyecta en el banco, en los bancos de cada país. Pero, por otra parte, como sabéis, en Europa ha habido un proceso de inversión bancaria en deuda soberana de todos los bancos. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, pero también de Francia, y las equivocaciones que han tenido con algún país, como por ejemplo Grecia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto lo que quiere decir es que, como veis, los supuestos que se tomen con respecto a la evolución de los tipos de interés y del riesgo soberano van a afectar no solo al país correspondiente, sino a todos los países donde haya inversión. Ahora veréis que los tipos de interés propios de cada país, es decir, digamos el base más la prima de riesgo, también tiene bastante importancia, pero para el coste de la financiación. Os decía que el coste de la financiación, ahí tenéis yo esto lo he visto bastante clarito y por eso he seleccionado esta transparencia. En cada país, para ver los tipos de interés que se aplican al activo y al pasivo, lo que se toma es la evolución, no tanto el nivel absoluto. El nivel absoluto puede estar marcado por los tipos de interés que se aplican en diciembre de 2013, pero las variaciones están en función siempre de cómo vaya la variación de los tipos de interés, de acuerdo con los escenarios, de las emisiones de deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces, esas variaciones de tipo de interés se transmiten, ahí tenéis los porcentajes correspondientes, tanto a los costes del activo como a los costes del pasivo. Es decir, lo que se considera es que para su gestión los bancos van a ser capaces de trasladar las variaciones de los tipos de la deuda pública a la retribución de sus depósitos y a la retribución de los créditos que concedan utilizando unos porcentajes. En el caso, por ejemplo, de los depósitos de las empresas, pues se supone que lo que suceda con los tipos con los bonos del sector público se va a trasladar en un 50% al precio de estos depósitos corporativos, ¿no? Sin embargo, en los depósitos de particulares solamente un 30%. Bueno, estos son suposiciones básicas de cómo se transmiten las variaciones de los tipos, digamos, de referencia a la labor de los bancos y que van a marcar fundamentalmente la evolución del margen de intermediación, que es uno de los componentes del resultado. ¿No es eso? ¿Cómo se va a desarrollar entonces esto en el tiempo? Pues prácticamente estamos a las puertas de que nos digan qué es lo que ha pasado. Voy a ver si termino para que tengamos 10 minutos, por ejemplo, de discusión, porque alguno puede querer saber algo más de todo esto. Está bastante documentado y hay documentos públicos de la EBA donde se describe la metodología, incluso la metodología estadística, ¿no? Y todos estos, la influencia que pueden tener cualquier variable en las cuentas de resultados de la banca en los diferentes países son sistemas de ecuaciones, no ecuaciones muy complicadas, sino ecuaciones que van viendo los efectos en cada una de las partidas del balance de situación en función de los riesgos que tenga, lógicamente, esa partida. ¿Qué es lo que hace cada país, cada organismo de estos que he puesto en Solfa? Pues como veis, la EBA, en principio, lo que pone es el cuadro. Es decir, lo que tenéis que hacer
esta es la metodología, yo voy a servir de almacén de información, ¿verdad? Y además voy a poner lo del 8% y del 5,5%, de la misma manera que los bancos centrales o los supervisores van a poner otras medidas para hacer pruebas específicas que les sirvan para ellos. Las autoridades competentes lo que tienen que hacer en principio es poner sus condiciones y vigilar que los bancos vayan suministrando la información que se suministra al Banco Central Europeo. Los comportamientos de las variables en el escenario base y en el escenario adverso han venido suministrados por el SBC, que es el Consejo de Riesgo Sistémico Europeo, ¿no? ¿De acuerdo? Y los datos, en definitiva, al final se cuecen en el Banco Central Europeo, discutiendo con con los bancos, de tal manera que en el mes de mayo ya tenía el Banco Central Europeo las plantillas con todos los datos. Las ha procesado, se las mandó según lo que fuera a pasar, utilizando la metodología de la EBA en el mes de julio. Ellos contestaron, hicieron una segunda aproximación y ahora están casi terminando la tercera aproximación. Es decir, que este es un análisis, como veis, bastante consensuado, ¿eh? Y ahora voy a terminar con lo que me parece bueno y lo que me parece malo de estos test de estrés. ¿De acuerdo? Lo que me parece bueno es que pueden servir para el futuro, no para el presente, por mucho que vaya a ser una noticia dentro de 4 días, y lo que me parece malo es que probablemente los resultados no se van a poder, no van a ser tan extrapolables como queremos. Pero en fin, en cualquier caso ahí he tratado de resumirlo. Lo bueno es que vamos a tener análisis comparables. Cuidado, en la vez anterior no fueron tan comparables, ¿eh? Ahora sí, porque cada banco tiene que suministrar, con arreglo al escenario común, a los dos escenarios comunes, información común hecha de la misma manera. Esto es interesante, pero también tengo que decir que los bancos han cambiado las reglas del juego en estos meses, ¿de acuerdo? Hace poco salía una noticia en los periódicos sobre el tratamiento de los fondos de comercio, que ha perjudicado a algún banco español. Y fundamentalmente era que los fondos de comercio, como sabéis, los fondos de comercio se restan en Basilea, se restan directamente, es decir, no se consideran que sean activos. ¿De acuerdo? A ver cuándo los contables aprendemos y los restamos directamente del patrimonio neto a lo bruto y ya está, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ellos ya lo hacen. Pero claro, esto no se puede hacer de golpe. Y entonces lo hacían con unos porcentajes que cubrían el 20, el 40 y el 60%. Ahora les han convencido para que en este periodo lo lleven todo. Es decir, lo lleven todo al patrimonio neto de tal manera que al final del periodo tengan ya cubiertos totalmente por el patrimonio los intangibles en general. Porque no es solo el fondo de comercio, ¿eh? El Basilea penaliza todos los intangibles. Es decir, no considera que sean activos por mucho que digan las normas contables, ¿no? Otra de las fortalezas es que es necesario para empezar cualquier actuación supervisora, pero especialmente la actuación supervisora de las grandes instituciones bancarias europeas que va a empezar el Banco Central Europeo ya. Por supuesto, también para orientar a los supervisores nacionales, ¿eh? Eso por supuesto. ¿De acuerdo? Porque no es que vaya a decir qué bancos van a quebrar, esto es una tontería. Ahora veremos que no es así. Pero sí va a decir dónde pueden existir los problemas para que se les diga, bueno, plantéenme ustedes un plan y díganme cómo van a resolver esta situación que está aquí detectada. Si está detectada, después de tantas interacciones, es que tendrá algo de verdad, ¿verdad? Es decir, que tiene cierta capacidad de anticipar problemas. Estos son las cosas buenas. Las cosas malas, hombre, que cualquier análisis estático al día siguiente ya vale para poco, ¿verdad? Es decir, el 2 de enero ya esto tenía problemas, porque los bancos siguen funcionando y ya veremos, los bancos compararán lo que se espera según los 3 y lo que tienen a 31 de diciembre y ya veréis cómo no coinciden mucho. El test solamente se hace del capital, no del endeudamiento ni de otras variables de riesgo, ¿verdad? Pero bueno, esto es así, ¿no? Se pueden manipular los resultados porque algún banco se ha puesto más serio que otro. Claro,
en los países donde no tienen muchos fondos de comercio, pues han tratado de que los otros países no salgan bien retratados, los otros bancos no salgan bien retratados, evidentemente. Y luego, que no tiene valor predictivo, es decir, que no nos va a decir qué banco va a quebrar, porque en el anterior ejercicio hubo lo que ahí llamo falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, un falso positivo. Pues Dexia, ese fue el más gordo, ¿no? Dexia, el banco belga, ¿no? Pues después se fue al garete y hubo que rescatarlo con mucho dinero, con más dinero que Bankia, para que lo veáis de alguna manera. Y está en un país chiquitito, relativamente pequeño, como Bélgica, pero también da falsos negativos. Por ejemplo, Bankia. Bankia no es que saliera bollante, pero bueno, aprobaba raspado. ¿De acuerdo? Ese también fue un falso positivo. En España tenemos un falso negativo también, que se comentó mucho, porque al final se dijo, hay problemas, era el Banco Popular, Pastor, ¿no? Hay problemas, están empezando a dar mucho dinero por los depósitos, efectivamente aquí hay problemas, luego no ha habido tantos problemas con el Banco Popular, eso fue un falso negativo. Luego, por tanto, valor predictivo, cuidado, no tiene, pero sí tiene el valor de orientar a quien debe llevar la política de supervisión y puede señalar problemas únicamente. Este es el valor que tiene y, por tanto, no es tanto, ¿de acuerdo? En el fondo, yo lo que pediría es que este tipo de test de estrés se convirtiera en una costumbre y entonces cuando se convierte en una costumbre ya es menos importante, es decir, ya no es noticia, ¿de acuerdo? Que es lo que puede resultar importante. Cuando esto no se convierta en noticia es cuando será probablemente más efectivo porque señalará los defectos del sistema y los supervisores podrán actuar a tiempo, ¿verdad? Ahora, pues estamos esperando esto casi como esperan las señoras la prensa del corazón, a ver quién se ha casado, quién no se ha casado, o quién se ha divorciado, o cómo es la casa de tal actriz o tal otra actriz. Bueno, ese tipo de connotaciones, si es posible, hay que quitarlas, porque este es un ejercicio serio donde Europa se juega la estabilidad, como es lógico, ¿no? Y nada, esto es lo que quería decir. Ahora tenemos 10 minutos, ¿verdad, Felipe? O 5 minutos para preguntas, si queréis. Sí, dime. Antonio, todo esto siempre me ha llamado la atención la gran cantidad de cocina de datos que implica todo esto. Estamos manejando bases de datos inmensas. ¿Las bases de esos cálculos, digamos, tiene previsto el EVA o las autoridades locales, digamos, algún tipo de contraste a la vez que se hacen los test, las pruebas de proyección? Sí. ¿O sí. ya predeterminamos, ya entendemos de entrada que, digamos, que es un dato de entrada que es bueno? Y en segundo lugar, y así suelto el... Te contesto primero venga, eso. vale. La consistencia está siendo probada en el Banco Central Europeo. Pero la consistencia, fíjate, no la verdad, sino la consistencia interna. Esto es lo que han probado, sí. Por ahí va, con lo cual, eso yo también veo que es sería un posible punto débil en la comprobación de esa fase, porque... Digamos, ahí los informáticos pueden hacer maravillas en un momento determinado. Y luego la importancia en cuanto a hipótesis que se aplican para las proyecciones, la importancia que tienen los deterioros para insolvencia. Vamos, que aquí en España al menos nos preocupa bastante. ¿Se hace algún tipo de hipótesis relevante sobre ese aspecto? Sí, lo que pasa es que eso se incorpora a cálculos en cadena. Y entonces los deterioros son porcentajes que se van encadenando en el tiempo, ¿no? Y los porcentajes de deterioro dependen además eso lleva a reclasificar. Me parece que al final hay tres depósitos según la calidad de los activos, ¿no? Fíjate que los test estos están bastante relacionados con el análisis de la calidad de los activos, porque al final te van a dar cuál es la composición de los activos de un determinado banco y, por tanto, una idea de cuál es su calidad. Cuanto más tenga en los que tengan menos incumplimientos, pues tendrá más calidad. Ahí se ha discutido mucho cuál es la relación del análisis de la calidad de los activos con los stress test. Y, curiosamente, lo que se dice es, claro, el análisis de la calidad de los activos hay que hacerla antes del stress test porque es necesario, ¿verdad? Pero el stress test también te va a decir mucho acerca de la calidad de los activos que tenía, porque claro, los activos de más calidad se van a deteriorar menos, ¿de
acuerdo? Entonces, de alguna manera hay como una especie de círculo cerrado entre el análisis de calidad y los test de estrés, están muy relacionados. Y por tanto eso lo tendrán que utilizar sobre todo las autoridades competentes, ¿no? para labores de supervisión y para la evaluación que se está llevando además a cabo ahora mismo de la calidad de los activos. Claro, es que ahí lo que subyace es, digamos, cuál es el ratio de morosidad, que es un ratio, digamos, que aquí gusta mucho y que se entiende bastante cuál es el ratio de morosidad que tendría cada entidad o cuál es el que se espera de ese... Ya, también te puedo decir, lo tengo aquí para el año 2013, pero claro, no se parece en nada, el medio europeo al español no se parece en nada. El medio europeo 6,8% en el 2013, nosotros estaríamos más del doble, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, luego esto, como sabes, los test de estrés se aplica a cada país según la ratio que tenga de morosidad. Muy bien, pues gracias a vosotros. Gracias.